Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Es un gusto poder saludarles este día. Espero que se encuentren bien cada uno de quienes nos estén hoy día sintonizando a través de esta señal online. De fondo está sonando el cuarteto Asaf, Dulce Paz, una hermosa canción que sin duda, estoy cierto, ha bendecido a muchos de ustedes. Esta tarde lo que nos convoca es el estudio del libro de Génesis. Vamos a hacer una mirada muy sumaria, por lo tanto, y es bueno aclararlo, no vamos a profundizar respecto del texto, sino más bien le daremos una mirada desde usando la ilustración de la colina. Vamos a ver algunos aspectos sobresalientes del texto y de tal forma de que a quienes nos escuchen puedan informarse acerca de este precioso texto. Así es que vamos al cuarteto Asaf y comenzamos nuestro estudio de este día de hoy. En todo sé que el amor de Dios está. Todo es muy simple y fácil de explicar. Basta solamente amar. Dulce paz, yo siento ahora su amor me envolvió. Dulce paz, siento en mi alma, es un don de nuestro Dios. Camino contra el viento que el mundo hace soplar, mas tengo a alguien que me va a guiar. Yo siento paz completa, pues Él es mi luz. Su nombre es Jesús. Dulce paz, yo siento ahora su amor me envolvió. Dulce paz, siento en mi alma, es un don de nuestro Dios. La Biblia es sin duda el yunque donde muchos martillos se han gastado. Eso es lo que dijo un gran pensador, y la verdad que a la luz del contexto histórico hemos comprobado que la Escritura, por más severos ataques que sufra, siempre se mantiene incólume. La influencia que ha ejercido en la humanidad es indiscutible a la cultura occidental, aunque hoy día existe evidentemente una intención ex profeso de desarraigar la influencia del cristianismo en la sociedad y, como hemos dicho en algunos de nuestros podcasts o reflexiones, no es raro encontrar hoy día entre las cenizas de las iglesias que se están quemando expresiones como muerte al Nazareno. Eso representa no solo una sociedad secularizada, sino también una sociedad que ya no quiere vivir en razón de los grandes dictámenes valóricos que le dieron y que configuraron la cultura occidental. Dicho esto, entonces, pasamos a lo que nos convoca.
el texto de Génesis, y sobre eso vamos a tratar hoy día. ¿Les parece una buena idea? El Señor es bueno y amoroso en todo momento. La fecha más temprana que se estima para la redacción de este libro es el año 1447, antes de Cristo, evidentemente. Esta es la estimación que los expertos biblistas e historiadores bíblicos hacen respecto de este libro. Y el autor, ya lo hemos discutido latamente en otros programas y en otros podcasts, señalamos nosotros y nos adscribimos a la visión conservadora, señalando que Moisés es el autor de este texto, y no solo de este, sino también de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Esto tiene un método, ¿cierto? ¿Cuál es el método que utiliza el escritor bíblico, en este caso Moisés, o la caracterización que se hace de este texto? Primero, hay que señalar que es una narración histórica, porque cuando Moisés comienza con Génesis 1, él narra lo que realmente pasó mucho antes de que él existiera, es decir, en el principio de los principios. Hay que reconocer también que Moisés utiliza los recursos que él tenía a su haber para componer este hermoso relato del Génesis, de los principios. Mucha poesía que se había transmitido vía oral y que Moisés supo recabar para configurar este hermoso libro que nosotros conocemos como el Génesis. Es un bello libro. ¿Cuál es el propósito de este texto? Bueno, básicamente, hermanos, presentar los orígenes de todas las cosas del mundo creado, de la humanidad, de las naciones, de la tierra, y particularmente la familia, del pacto del pueblo redimido por Dios, es decir, la nación hebrea. Hemos visto entonces la fecha, el método y el propósito que este texto tiene. Es un libro muy, muy interesante, y todos los que nos preciamos de cristianos necesariamente tenemos que profundizar la lectura de este libro. El nombre Génesis en hebreo es Bereshit. No sé si los hermanos que conocen de hebreo van a tener alguna precisión respecto a cómo lo estoy pronunciando, pero lo cierto es que esta expresión hebrea quiere decir en el principio. La palabra Génesis es tomada de la Septuaginta. No olvidemos que la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento hecha en Alejandría por orden de Ptolomeo Filadelfo, alrededor del año 285-247 a.C. Hay historias muy interesantes respecto de cómo se escribe esta famosa versión de los 70, llamada también Septuaginta, que no es el motivo de este modesto estudio que estamos realizando hoy día. Alguien se podría preguntar entonces, ¿para qué se escribió? Bueno, básicamente para revelar 3 cosas importantes. Primero, la verdad del origen humano, es decir, el libro de Génesis desentraña la pregunta profundamente existencial, es ¿de dónde venimos? Lo segundo, también revela la verdad del propósito humano, por qué estamos aquí en la tierra. Y en tercer lugar, revela también la verdad del fin y el destino humano, es decir, a dónde nos dirigimos. ¿Sabe que este libro responde estas 3 interrogantes que han dado vueltas por la cabeza de los pensadores de toda la humanidad? Ni siquiera de los pensadores o gente que tiene el oficio de reflexionar y pensar, sino de todos aquellos que hacen el ejercicio permanente de reflexionar y pensar. Entonces, de dónde venimos, por qué estamos aquí en la tierra y hacia dónde nos dirigimos. Este libro evidentemente que se ajusta a la propuesta epistemológica, disculpe usted esa palabra si puede parecer un poco presuntuosa, es decir, a cómo nosotros los creyentes estimamos que se origina la vida. Y la vida se origina básicamente por el acto de un Dios personal que crea en un momento determinado de la historia eterna. El libro tiene un bosquejo interesante que
vale la pena mencionarlo, hermanos amados. El primero de ellos es el comienzo de la humanidad. Y lo podemos encontrar entre el capítulo 1, verso 1, hasta el 11, verso 32. En segundo lugar, encontramos también desde la creación hasta la caída, del 1.1 hasta el 3.24. Esperamos poder un poco profundizar sobre esto, hermanos amados. No quiero ser tan pretencioso en este modesto estudio que estamos realizando, pero trataremos también de abordar un poco acerca de esta parte primigenia de la historia, que es tan importante para entender cuestiones de orden soterológico, es decir, relativas a la salvación. Desde la caída entonces hasta el diluvio, del 4.1 al 8.14, desde el diluvio hasta la Torre de Babel, que va del 8.15 hasta el 11.9. Ahora, este texto también nos habla, en términos de estructura, los comienzos de la nación de Israel, y los podemos encontrar entre los capítulos 12.1 hasta el 50.26 podemos encontrar. Y hay personajes importantes, sin lugar a duda. Uno de los grandes personajes de la historia patriarcal es Abraham, y su vida está entre los capítulos 12, del versículo 1 hasta el 25, versículo 18. Si usted se puede dar cuenta, son 13 capítulos donde se aborda la historia de Abraham. Es muy importante este personaje en cuestión. Nosotros tenemos que conocer los aspectos biográficos de Abraham, porque también desde ahí se van sucediendo aspectos no solo interesantes de la historia hebrea, sino también que tienen una redundancia sobre cuestiones de orden salvífico también. La vida de Isaac está plasmada también entre el capítulo 25 y 19 hasta el 26-35. Nos encontramos con la vida de Jacob, que también está entre el 27.1 y el 37.1. La vida de José entre el 37.2 y el 50.26. Entonces encontramos aquí la historia patriarcal. Comienza entonces con Abraham, Isaac, Jacob y José. Cada uno tiene una historia particular y cada uno, sin lugar a dudas, tiene un lugar destacado en la historia hebrea, y también, sin lugar a duda, un lugar destacado en la historia de la salvación. Como ya señalamos hace un momento atrás, en la primera parte, hablamos que desde los comienzos de la humanidad, aborda el texto y dimos entonces los capítulos y los enunciados. Entonces vamos a ver ahora a la primera división que nosotros hemos mencionado. Primero, vamos a hablar desde la creación hasta la caída, ¿cierto? En el capítulo 1, del verso 1 al 3 al 24. Primero, los 7 días de la creación. Aquí hay un tema muy potente, se nos acusa a nosotros de ser ultraconservadores. Se nos acusa de ser ultraconservadores porque nosotros creemos que efectivamente Dios hizo el mundo en 7 días. Es más, yo creo que Dios lo hubiese hecho en un puro día, créame. Dios tenía toda la capacidad para hacer esta creación tan maravillosa en un periodo muy, muy cortito, pero Él se tomó 7 días, ¿verdad? El séptimo, evidentemente, que lo descansó. En Génesis 1.1 dice el texto: en el principio creó Dios. Ahora, este versículo es muy potente. Mire, la voz hebrea traducida para Dios en este versículo es Elohim, y significa el fuerte, el eterno, el Dios trascendente, el Dios lejano, el lejano desde fuera de la creación y antes de la creación misma también. Es un principio, como alguien llamó, majestático, es decir, la expresión Elohim, algunos la utilizan para probar la Trinidad de Dios. Y aunque es un buen argumento, porque en realidad el concepto de Elohim revela el concepto de familia, no de varios dioses que pudiese favorecer la postura politeísta, sino más bien varias personas en una. Eso es lo que quiere decir. Más allá de eso, que sea o no un argumento válido para probar la Trinidad, es un elemento muy hermoso porque nos habla de la total soberanía de Dios, el eterno Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la terminación de esta palabra es un plural in.
En el hebreo este es un plural de majestad, y en esta terminación plural vamos a una vislumbre de lo que yo les señalaba de la Trinidad. Es lo que dice Génesis 1:2, perdón. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya encontramos el Espíritu de Dios actuando, obrando con total fuerza. Y también en Génesis 1:26 dice el texto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay un principio, hay un mandato, ¿verdad?, que Dios le concede u obliga al hombre para dar cumplimiento. Ahora, es importante que nos detengamos un poco en esto, hermanos. Cuando el Señor dice, en el principio creó Dios, entonces Dios es el sujeto total e identificable en el texto bíblico, que nos da la idea entonces que el autor de todo cuanto existe y todo cuanto hay es Dios. Él es el principio y Él es el fin. Esos atributos los comparte plenamente Cristo, como está revelado también en el Nuevo Testamento. Fíjese que entonces, en este concepto de Elohim, del concepto de familia, del plural como termina im, y como acabamos de citar en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos está hablando entonces de una pluralidad en uno. Sería como tratar de explicarlo. Entendemos que la Trinidad, o este vislumbre de la Trinidad, hoy día escapa al razonamiento humano, y nosotros lo asumimos de acuerdo a las verdades que están debidamente reveladas en la Escritura. Hagamos al hombre, dice el texto entonces, allí está hablando en plural, y nuevamente entonces vemos la Trinidad de Dios. Fíjese que la palabra Elohim se usa 35 veces entre Génesis 1:1 y Génesis 2:3. Francis Schaeffer, un gran pensador reformado, presbiteriano, dijo: el universo tuvo un principio personal según el alto orden de la Trinidad. Esto es, antes de, en el principio, lo personal ya estaba. Amor, pensamiento, comunicación existían previo a la creación de los cielos y la tierra. Esto lo dice Francis Schaeffer en un hermoso libro que usted puede descargar de internet. No sé si eso es muy piadoso o no, pero puede hacerlo. Y el libro se llama Génesis en creación y espacio. En Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí tenemos que hacer dos aclaraciones necesarias. Primero, Génesis 1:1, Dios hizo. Él creó los cielos y la tierra, esto es todo el universo, aquello que nosotros conocemos y aquello que nosotros desconocemos. En Génesis 1:2 comienza entonces a detallar cómo lo hizo. La clave en el proceso es la obra del Espíritu de Dios, moviéndose entonces sobre la faz de las aguas. Sería como un gran ave sobre su nido, moviéndose con sus alas majestuosas. Esa es la imagen que se da, y allí Dios está trayendo a lo que, llamando a lo que no existe para crear entonces lo que nosotros conocemos hoy día en términos materiales. Una de las preguntas que causa algún desencuentro, si es que podemos determinarlo de esta manera, es si Dios hizo a partir de material preexistente o a partir de la nada. No sé si es correcto decir a partir de la nada. O sea, Dios crea todo el universo a partir de la nada o a partir de materiales que ciertamente existían. Si usted continúa escuchando estos interesantes estudios, le aseguro que vamos a llegar a esto y a otras cosas también re importantes que le aseguro que le van a ser de mucha bendición. El texto también dice que la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2. No habla de caos, sino de algo incompleto, por ejemplo, como una masa de barro que no tiene forma hasta que el alfarero la toma, la forma, y la va configurando en razón del propósito que él se ha propuesto. El primer día, entonces, encontramos en Génesis 1, del 3 al 5, dice que vamos a leer el texto, hermano, porque es necesario. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Día y noche son nombrados. Se oye en medio de las tinieblas la voz creativa de Dios. Yo quiero que usted, con las limitaciones que naturalmente usted y yo tenemos, podamos poder entender este hermoso cuadro que nos está expresando el texto bíblico, la voz de Dios creando todo cuanto nosotros conocemos hoy día como la creación. Algo maravilloso, algo que nosotros debiese ser motivo de gozo, porque Dios tiene todo, hermanos, todo bajo control. No olvidemos que Él es santo, santo, santo. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo, señores, verdades y por siempre Santo, santo, por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Bendito es el Señor. Entonces Dios separa las tinieblas de la luz. Las tinieblas ceden ante la luz. No dice de dónde procedía la luz, pero aparece implícita la creación del sol, aunque no se asigne su función de separar y señalar hasta el cuarto día. En el cuarto día es cuando vemos eso. Me refiero al sol, pero parece que ya estaba allí el sol. La fórmula tarde y mañana es una forma de hablar muy hebrea. De hecho, entendemos que el texto está escrito en hebreo y por lo tanto hemos de observar entonces la preponderancia que el idioma tiene en cómo se va sucediendo la historia de la creación. Hay un ejemplo
¿cierto? Dice, hasta ahora, cuando los judíos observan sus ritos, ellos comienzan desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde. Así es como ellos conciben un día. ¿Se entiende, hermanos, cómo conciben los hebreos un día? El concepto de hebreo está muy vinculado, la cosmovisión hebrea del mundo está muy vinculada también al texto, porque el texto es un texto que se corresponde con la cultura hebrea propiamente tal. Se explica, ¿verdad? El segundo día, dice el texto, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Una pregunta que necesariamente tengo que hacer y que es importante, porque la respuesta que usted me dé o que yo dé al respecto va a revelar aspectos muy sensibles de las verdades de la Escritura. Ciertamente el texto está escrito como una expresión poética, no podemos desconocer esa realidad. Ahora, ¿esto ocurrió realmente? ¿Ocurrió realmente todo esto? Esta descripción que hace el texto es una mera alegoría para ser comprensible a través de una ilustración alegórica de la creación, pero que en el fondo no tenemos ninguna certeza de que esto haya ocurrido así. La pregunta puede ser mucho más profunda entonces. ¿Esto es literal o es alegórico figurado? Es una respuesta que usted y yo debemos responder. No la voy a responder yo porque preciso que usted haga su propio análisis. Pero la respuesta que usted dé respecto a esta pregunta lo va a situar entonces de un lado de la vereda respecto a la apreciación que tiene la Escritura o en otro lado de la vereda respecto a la apreciación que usted tiene en la Escritura. Pero eso lo vamos a ver quizás un tiempo después. Lo cierto es que del 6 al 8, entonces, en el segundo día de la creación está la separación de las aguas, del cielo y de la tierra. Aquí son mencionados, y en Génesis 1, del 9 al 10, fíjese que dice lo siguiente, me salté un poquito, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Esta expresión aparece mucho, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Tierras y mares son nombrados, y una cosa importante es la expansión traída a la existencia. A eso es lo que nosotros llamamos la atmósfera, es decir, arriba de la tierra. Servía para separar las aguas en dos partes, lo que el texto nos está diciendo. Una parte se junta en un gran océano alrededor de un solo continente, y ese continente se llama tierra. Algunos suponen que se llamaba Pangea en el origen, antes que se produjera este cataclísmico movimiento y que separara entonces la tierra en continentes. Pangea se denominaba eso, un poco a modo de cultura general. Ahora, luego la otra parte se queda arriba de la expansión, probablemente en la forma de vapor. Eso produce en la Tierra el efecto invernadero. Esto es muy importante, que es un sistema cerrado que evita la entrada de los dañinos rayos solares y también el escape de la humedad de la Tierra. Esto es muy importante. Mirar el Génesis, hermanos amados, es mirar el origen de todo. Pero bueno, vamos entonces a Génesis 2, del 5 al 6. Dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En vez de descender lluvia de los cielos, más bien el vapor subía de la tierra. Esta es más o menos la idea que nos revela el Génesis. Y luego regresaba para humedecer a las plantas y a todo. Servía para separar las aguas en dos. El resultado, eso es lo que podríamos mencionar como un clima uniforme e ideal en toda la tierra. Lamentablemente, hermanos amados,
el orden del cosmos ha sido severamente violentado por la irresponsabilidad del hombre. Nos encontramos hoy día ante una crisis climática que para algunos no es verdad y que para otros sí es verdad, pero también es un tema que a nosotros no nos compete tratar, sino más bien al acervo cultural al que usted quiera acceder particularmente. Ahora, tal parece que la capa de agua arriba de la tierra vino abajo en forma de lluvia como parte de la violencia descrita en el diluvio. Fíjese, dice el texto que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Curioso que quizás se produce este efecto natural en realidad, pero que en la práctica inunda toda la tierra. El tercer día está entre Génesis 1:11 hasta el versículo 13, se nombró la vida vegetal, esto es de características autopropagantes, o sea que las plantas se reproducen de las semillas contenidas en sus frutas, en su interior, ¿verdad? Y el texto dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto, según su género, en su semilla está en él sobre la tierra, y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. El cuarto día, ¿cierto? Nos encontramos entonces que nombró las luminarias, en la expansión de los cielos, ¿cierto? En respecto de la noche y el día. Dice el verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, es decir, el sol y la luna. El quinto día lo encontramos en el capítulo 1, del verso 20 al 23, en la creación de vida en el mar y en el aire. Desde Génesis 1:1 no se había usado la palabra crear, pero aquí nuevamente es usada, ¿verdad? Y tenemos por último entonces el sexto día. El sexto día aquí es la creación de la vida en la tierra. 24 dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes y animales en la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y aquí viene, hermanos, lo culmine de la creación, lo maravilloso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y aquí nos vamos a detener, pero no ahora, porque tiene que quedar con gusto a poco, ¿cierto? Así que vamos a terminar este podcast de hoy día y vamos a seguir entonces ya con el resto del libro de Génesis en unos sucesivos estudios que vamos a generar. Dios les bendiga y les dejo con una hermosa canción que ciertamente creo les bendecirá. Nos encontramos de nuevo, ¿ah? Dios les bendiga. Deseado con el alma escaparme a la montaña y hacer allí mi hogar. Es cierto que he deseado esconderme de esta ciudad que ha enloquecido y de Dios